nuestra mayordomía en el área de los dones espirituales, ¿verdad? Vimos la semana pasada acerca de los talentos y los dones que Dios ha dado a su iglesia, ¿verdad? Estamos aquí precisamente y Dios nos ha dado todo, Dios nos ha dotado a todos con al menos un don. Y estos dones debemos descubrirlos. Pero alguien se me acercó entre semana y me preguntó: pastor, pero usted no explicó el sermón pasado cómo es que yo voy a descubrir mi don. Mira, pastor, existe una encuesta que usted puede traer a la iglesia. Y yo le dije: mira, hermano, no. Yo expliqué la semana pasada que la mejor forma de saber cómo o cuáles son nuestros dones o nuestro don es acercándonos más a Dios, teniendo una comunión estrecha con Dios. Él nos va a poner a servir en el área donde nosotros vamos a ser más útiles. Este asunto de la encuesta es como saltarse ese paso, porque descubriríamos donde más nosotros pues creemos que somos mejores, pero verdaderamente ese no es el propósito. Queremos hacer las cosas correctamente, acercándonos a Dios, no saltándonos este paso, y de esta manera pues descubrir dónde es que Dios quiere que nosotros trabajemos, dónde Dios quiere ponernos a cada uno de nosotros. En el día de hoy vamos a estar estudiando, vamos a estar mirando la Biblia también en una parte de mayordomía. Vamos a ver cómo servir a Dios precisamente con nuestro dinero, es decir, con nuestras ganancias. Y qué mejor texto para explicar, ¿verdad?, este asunto de las ganancias que este pasaje en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Hace ya tiempo yo hice un estudio acerca del libro de Malaquías. Y este estudio precisamente tenía que ver con lo que Malaquías dice, con lo que el Señor pone en Malaquías para que Malaquías hable a su iglesia, hable a su pueblo. Porque el pueblo había dejado de hacer ciertas cosas, habían comenzado a pasar ciertas cosas, y el Señor pues en todo el libro de Malaquías viene una serie de mensajes bien fuertes contra la nación hebrea. ¿Por qué razón? Si usted lee el libro de Malaquías, usted va a darse cuenta de las cosas que estaban haciendo mal los hebreos. El comentario bíblico Mundo Hispano habla precisamente de un historiador, John Bright, y este describe muy bien lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Incluso este mismo comentario bíblico incluye una historia que son dos personajes hebreos ficticios. Uno se llama Simón, padre de familia, y la esposa llamada Miriam. Estas dos personas en su vida normal, pues el esposo sale al campo y regresa rápidamente a la casa y viene con una cara de preocupación extraordinaria. Miriam le pregunta: Simón, ¿qué te ha sucedido? Simón le dice: Miriam, la última cosecha que teníamos se la han comido las langostas. Las últimas semillas que traíamos, las plantitas que salieron, pues las devoraron las langostas. Ya no tenemos prácticamente nada para comer. Entonces Miriam, una de estas mujeres extraordinarias también, pudiéramos decir, le dice: mira, Simón, ofrezcámosle a Dios uno de nuestros corderos, y de esta manera Dios quizás nos perdone y nos prospere en nuestra economía. Pero Simón dice: no, ¿qué va? Si damos un cordero más, pues nos vamos a quedar entonces sí sin nada. Miriam le dice: mira, no estoy hablando de bolita de seda, era el mejor cordero que tenía. Estoy hablando del otro que nació ciego, que cojea de las patitas, que le falta una oreja. Entreguemos en el templo a los sacerdotes y quizás Dios nos perdone. A Simón le encantó la idea y le dijo: claro,
Si vieras las cosas que ofrecen estos sacerdotes ahí, nuestro corderito ciego sería lo mejor que se ofrezca ese día. Así que sin más, pues, tomaron al corderito y ellos pensaron que estaban ofreciéndole lo mejor a Dios. John Bryant, el historiador, como les decía, describe de una manera extraordinaria lo que estaba ocurriendo en la nación de Israel, lo que estaba ocurriendo en aquellos días de Malaquía en la nación de Israel. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos en una situación precaria, que estamos en una situación difícil, pero verdaderamente sí podemos darle lo mejor a Dios. Siempre podemos darle lo mejor a Dios. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por darnos la bendición y la oportunidad de estar aquí en tu casa para exponer tu palabra. Señor, te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos capacite a todos, Dios mío, para entender lo que tú quieres hablarnos hoy. Señor, te rogamos que en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, tú dirijas a este siervo tuyo también, para que pueda hablar, Dios mío, toda palabra tuya. Y Señor Dios Todopoderoso, yo no quiero estar aquí si tú no estás primero. Tu palabra es tuya, es difícil, Señor, y yo simplemente soy, Dios mío, un obrero más. Te pedimos, Dios mío, en el nombre de Cristo, que tú nos dirijas a todos. En el nombre de Cristo, Señor, estamos orando. Amén. Mis hermanos, como les digo, era difícil, ¿verdad?, la situación que pasaba Israel en aquellos días, pero aún así ellos podían dar lo mejor. ¿Y qué quiero que la iglesia comprenda en el día de hoy? Que el creyente pueda conocer los beneficios de diezmar para que puedan ser fieles diezmadores. Miren esto, que el creyente pueda entender, pueda ver los beneficios del diezmo y pueda de esta manera ser un fiel diezmador. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos beneficios que la iglesia puede experimentar cuando cada uno da su diezmo, cuando cada uno ofrece lo mejor a Dios. Y me gustaría, por favor, si los operadores de audio me pudieran poner acá el texto que nos va a estar ocupando. Gracias a Dios lo tenemos aquí en el PowerPoint. La magia del PowerPoint es extraordinaria. Ahí estaba, míralo ahí. Qué bueno que lo tenemos ahí. Pásame el texto, hijo. No la cita. El texto. Ese. Ahí vamos. Dice ahí el texto: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mis amados hermanos, cuando nosotros damos el diezmo, ponemos a Dios primero en nuestras vidas. Déjame el texto. Cuando nosotros damos a Dios el diezmo, lo ponemos primero. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en los días de Malaquías? Bien, Malaquías fue un profeta que aproximadamente tuvo su mensaje, es decir, tuvo la oportunidad de la profecía en los años 500 y tantos antes de Jesucristo. Esto nos lleva a la fecha precisamente en la que Israel había acabado de salir del exilio en Babilonia. Ellos estaban en Babilonia bajo el exilio, bajo la esclavitud, pudiéramos decir, en Babilonia, y salieron nuevamente a ocupar su tierra. Ellos llegan a su tierra y ¿qué es lo que encuentran ahí? Tierras quemadas. ¿Qué es lo que encuentran ahí? Ladrones, salteadores. ¿Qué es lo que encuentran ahí? Un montón de plagas y de problemas, los cuales impedían que el pueblo pudiera sembrar, cosechar, cultivar y hacer toda esta serie de cosas que un pueblo como Israel hacía en sus días normales. Por todas las plagas y todos los problemas que habían en aquellos días. Pero aún así se esperaban que después del exilio en Babilonia, Israel pudiera darle a Dios lo que él se merecía.
nosotros aprendemos muchas veces de una manera dura. A veces el ser humano necesita tropezar 2 veces con la misma piedra para entender algo. El pueblo de Israel había acabado de salir del exilio, y ¿qué es lo primero que ellos comienzan a hacer? Comienzan a quedarse con lo mejor para ellos, se quedan con lo mejor para ellos, se ponen a ellos mismos en primer lugar y dejan la casa de Dios, dejan a Dios en último lugar. Ellos se habían puesto ellos primero. Y mira, me gustaría leer ahí Malaquías capítulo 1, versículo 8. Si alguien me ayuda, que aquí adelante tenemos un poco de iluminación. Si no saben dónde está el libro de Malaquías, está ahí. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o no serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Miren, este pasaje dice todo lo que estaba ocurriendo ahí con los diezmos. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Llevándole a Dios el ciego, lo cojo, lo cualquiera. Y Dios los reta a ellos en este texto a llevarle eso mismo al príncipe o al rey. Anda, llévale eso mismo a tu príncipe, a tu rey, a ver qué te va a decir. Posiblemente te corte la cabeza. Ofrécele eso mismo que tú me estás ofreciendo a mí. Ve y ofrécelo a él, a ver qué cosa es lo que va a suceder. Ustedes han estado ofreciéndome eso a mí. ¿Y por qué razón? Porque no habían puesto a Dios primero. Se estaban poniendo ellos mismos primero. Estaban dándole a Dios lo último, lo que les sobraba. Estoy casi seguro que quizás este mismo Simón, que pusimos de ejemplo aquí, si hubiese existido de verdad, hubiese paseado, si hubiese tenido un rebaño grande, se hubiese paseado por dentro de todas las ovejas, por dentro de todo el ganado, buscando una oveja que estuviese ciega. Eso es lo que le estaban ofreciendo ellos a Dios. Eso es lo que ellos le estaban dando a Dios, porque estaban poniendo a Dios en último lugar. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí. Y déjenme decirle que quizás le costaba trabajo a muchos de ellos, porque se preocupaban por sus ganados, se preocupaban por sus ovejas. Y un ganado que esté bien cuidado, no muchas ovejas están cojas o ciegas o tienen un problema. Así que le estaban dando a Dios cualquier cosa, porque estaban poniendo a Dios en último lugar. Eso es lo que estaba sucediendo. Eran, como decimos nosotros, eran tacaños, calcañal de indígenas muchas veces, pudiéramos decir. Porque le estaban dando a Dios lo último, lo que les sobraba. Dios dice ahí, Malaquías capítulo 1, versículo 14, que Él es gran rey. Cantábamos hace un rato que nuestro Dios es rey, ¿verdad? Cantábamos hace un rato que nuestro Dios es, y no es cualquier rey. Él es rey de reyes y señor de señores. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios con cualquier cosa? ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios con lo que nos sobra? Y nuestro Dios es rey, y rey vencedor. Él no se merece, hermano, lo malo. Él no se merece lo último. Él merece lo mejor. Hay personas que han vivido toda su vida como pobres. Vivido toda su vida como personas que no tienen. Y cuando mueren, descubren que dentro de su colchón, debajo de su cama, tenían una cantidad de dinero extraordinaria. Vivieron como pobres y al final se descubre que eran ricos. Mis hermanos, cuando nosotros ponemos a Dios primero, experimentamos cosas que antes nunca usted experimentó. Cuando tú pones a Dios primero, te vas a dar cuenta que el diezmo es algo que simplemente usted da por agradecimiento, porque ha puesto a su Dios, al único Dios, a Jehová de los ejércitos, como dice ahí este texto, primero. Así que cuando tú y yo diezmamos, cuando tú y yo traemos el diezmo al alfolí, como dice ahí, nosotros estamos poniendo a Dios primero. Ponemos a Dios primero.
Cuando nosotros también damos el diezmo, nosotros probamos la promesa de Dios. Miren, este pasaje dice ahí: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice, continúa diciendo el texto que dice: probadme, pruébenme. Es lo que está diciendo literalmente Dios. Ahora tú me puedes probar. Si ustedes quieren saber, pruébenme. El único pasaje en la Biblia que Dios le va a decir al pueblo: pruébenme, es en este pasaje. Si ustedes, pruébenme. Este es el único pasaje en la Biblia que Dios le habla así al pueblo. Nosotros probamos la promesa de Dios. Mi amada iglesia, nosotros, dice la Biblia, que si traemos los diezmos, si ponemos a Dios primero, ¿verdad? Traemos los diezmos a su casa, dice, pruébenme, para que ustedes vean que yo puedo abrir, dice, las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes abundantemente, dice la Biblia. Dice la Biblia, abundantemente. Ustedes saben lo que es abundantemente. Yo me imagino, cuando yo pienso en la palabra abundante, me imagino una cascada de agua de estas, así como las cataratas del Niágara, que están cayendo constantemente así, y no se acaban, y es cantidad de agua. Así me imagino yo la palabra esta abundante. Cuando yo estoy ahí sentado en mi banco y se comienzan a recoger las ofrendas, lo único que yo pienso en mi cabeza es cuando el que está dirigiéndole este texto es en esta abundancia de una cascada. Dice Dios, pruébenme y ustedes van a ver que yo voy a derramar abundante sobre nosotros. Una cosa más, cuando decimos abundante, mi amada iglesia, estamos diciendo que el pueblo de Israel, que es a quien se le está diciendo este texto ahora mismo, se nos está hablando a nosotros, pero en ese momento le estaban hablando a ellos. Dios le está queriendo decir, mira, si ustedes traen sus diezmos, pruébenme para que ustedes vean. Yo les voy a dar tanto ganado que sus corrales no les van a alcanzar. Les voy a dar tanta comida que ustedes no van a tener granero donde guardarla. Les voy a dar tantas cosas que ustedes no van a tener donde meterlas. Así literalmente. Dios le está diciendo a ellos, pruébenme. Traigan sus diezmos y hay alimento en mi casa. Miren, hermanos, es un reto muchas veces para la iglesia y para un hermano que no le alcanza quizás con el 100% de su salario lo que yo estoy diciendo ahora. Pastor, usted está diciendo que yo debo dar el 10% de lo que yo gano, si a mí con el 100% no me alcanza. Y usted está diciendo que yo debo... No, yo no estoy diciendo nada. Lean el pasaje otra vez. ¿Y quién fue el que escribió ese pasaje? ¿Yo? Yo no escribí ese pasaje. Ni tan siquiera Malaquías tuvo el valor de hablarle a Israel. Dios fue quien se lo dio. Ahora mi pregunta es, ¿por qué usted está aquí hoy? Esa es mi pregunta. ¿Cuántos de ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas? ¿Cuántos de ustedes creyeron que Jesucristo era más que suficiente para sustentar su vida? Es mi pregunta. Porque yo no estoy en un club. Yo estoy en una iglesia cristiana donde se predica a Jesucristo, donde se predica que la salvación es precisamente por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Yo estoy en una iglesia así, ¿o me equivoco? Tendré que pensar. Mi pregunta es, ¿esta es una iglesia de creyentes salvados en Cristo? ¿O hay inconversos aquí? Es mi pregunta. Mi pregunta es, mi amado hermano, si tú has creído en Cristo, si tú tienes fe, ¿por qué no puedes poner tu fe una vez más en Dios y decir, el 10% es de Dios,
y le doy con agradecimiento a Dios este 10%, convencido que Él también será más que suficiente para darme lo que necesito. Que con este 90% que jamás me alcanzó con el 100, ahora va a ser más que suficiente. ¿Está usted convencido de eso, mi hermano? ¿Está usted convencido de que Dios es más que suficiente? Aún para este 90% que le queda a usted, sea más que suficiente. Yo creo que yo he sido justificado en Cristo. Y esa justicia es más que suficiente para que yo encuentre gracia delante de Dios. Dice la Biblia en Romanos 5:1, si no me equivoco ahora mismo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en el nombre de Jesucristo. Me parece que dice así ese texto. Todos nosotros hemos creído eso mismo, ¿verdad? Y por esa justicia de Cristo tenemos paz con Dios. Y si tenemos paz con Dios, tenemos que aprender a que esa paz va a estar aún en nuestra economía, en nuestra mayordomía, mi hermano. ¿Usted comprende eso? Entonces no tenga miedo de diezmar. ¿Somos una iglesia de fe o somos una iglesia que no tiene fe? Voy a hacer la extensión un poquito más profunda, más personal. ¿Es usted un hombre o una mujer de fe? Mi pregunta para ti, mi hermano, mi hermana, ¿eres de fe? Entonces da el diezmo. Empieza con el diezmo y vas a descubrir que más adelante usted va a entender que el diezmo es algo insignificante. A mí alguien me preguntó una vez: oye, pastor, ¿usted que es bautista, ¿usted cree en el diezmo? No, yo no creo en el diezmo. Yo eso del diezmo yo no lo creo. Porque yo doy más del diezmo. Mi diezmo ya se quedó atrás. Y usted, mi hermano, ¿usted cree en el diezmo? Yo no estoy aquí para hacerles entender que si en el Nuevo Testamento habla del diezmo, que si hay que dar el diezmo. No, estoy hablando de que la fe en su corazón, el agradecimiento en su corazón, le hace a usted venir con su dinero agradecido. Prueben a Dios. Tengan fe y prueben a Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, probamos a Dios, más bien los que somos probados somos nosotros mismos. Cuando nosotros probamos a Dios, ¿sabían eso? Miren qué curioso. Cuando nosotros probamos a Dios de esa manera, quienes se prueban somos nosotros y nuestra fe. Nuestra fe es la que es probada. Así que inténtelo. Cuando nosotros damos el diezmo, mis amados hermanos, ponemos a Dios primero. Cuando nosotros damos el diezmo, mis amados hermanos, dice ahí, probamos a Dios. Y Dios nos invita a probarle. En tercer lugar, cuando nosotros damos el diezmo, nos beneficiamos de lo que Dios provee. Miren eso. Miren cuántas cosas. Yo veo ese texto, es un texto rico. Me parece que estoy mirando la Biblia entera. Porque de esto me habla de tantas cosas. Y me toca tan profundo en mi corazón. Y nosotros nos beneficiamos. Cuando damos el diezmo, nos beneficiamos, mi amado hermano, de lo que Dios provee. Dios provee, mi amada iglesia, la necesidad de cada uno. Nos bendice cuando nosotros les ponemos en primer lugar. Él suple nuestra necesidad, ya sea personal o ya sea material. Porque todos nosotros tenemos necesidades personales. Tenemos problemas emocionales, tenemos problemas con los hijos. Y Romanos 5:1 creo que es un texto que explica muy bien esta parte. Cuando nosotros logramos tener paz con Dios, Dios derrama la paz de Él sobre nosotros. Y esa es la mayor bendición. Usted puede tener 500 problemas, ninguno repetido, pero si usted tiene la paz de Dios, usted tiene todo lo que necesita.
Usted tiene todo lo que necesita. Y a veces nosotros estamos cargados de necesidades personales y estas van a ser suplidas cuando nosotros tenemos paz con Dios. Las necesidades materiales, mis hermanos, nosotros cuando somos generosos y damos el diezmo, yo no sé a cuántos aquí les ha sucedido que en un momento determinado les ha faltado y usted dice: Señor, yo te doy mi diezmo porque es lo que me corresponde, pero después Dios multiplica, Dios saca, Dios no sé de dónde lo saca, pero lo saca. Hace poco una pareja aquí en la iglesia dio testimonio de eso. Yo en 1000 veces he podido probar eso en mi vida y estoy seguro que ustedes también. Que ustedes han sido generosos y cuando les ha faltado de algún lugar, Dios ha traído y les ha continuado bendiciendo. Yo creo en la promesa del Señor que dice ahí: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros no somos justos por nosotros mismos, como digo, somos justos porque hemos sido justificados en Cristo. Y nosotros sabemos que tenemos abundancia de parte de Dios. Cuando hay problemas, no importa, hermano. Usted es el hijo del rey. Y ese rey poderoso va a hacer que usted tenga paz en medio de la tormenta. Así que esté tranquilo, porque usted se va a beneficiar de la provisión de Dios. Usted va a disfrutar de la bendición de Dios cuando usted da generosamente, cuando no nos quedamos con lo que no nos corresponde, sino que en agradecimiento le damos a Dios. Y déjeme decirle, otros van a ver bendición de Dios en nosotros cuando nosotros somos generosos delante de Dios. Y hoy podemos disfrutar de bendiciones. Por ejemplo, estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? En otros países del mundo están todo el mundo con el abanico y el pastor con un ventilador así, pues, si es que pues tienen electricidad. Si es que tienen electricidad, con un ventilador. Y si no, el pastor sudando, la camisa toda sudada. Y aquí estamos, miren, gracias al Señor. Tenemos aire acondicionado, tenemos electricidad, que no veo muy bien aquí, pero tenemos electricidad, ¿verdad? Tenemos estos bancos con cojines, están para algunos cómodos, ¿verdad? Miren cuántas bendiciones Dios nos ha dado. Tenemos los televisores estos, tenemos un sistema de sonido que se oye, que se escucha lo más bien, ¿verdad? Tenemos tantas bendiciones. Hace poco pusimos un cartel allá afuera. Miren, la gente va a ver cuando nosotros somos bendecidos. Ese cartel a todos los colores anuncia que la iglesia bautista Unidos en Cristo está siendo bendecida. Y los demás van a ver. Miren lo que dice ahí mismo más adelante en el capítulo 3. El versículo 12, donde leímos, el último versículo que leímos. Dice: y todas las naciones, estamos en un país donde hay muchas naciones. Por ahí, por esa calle pasan colombianos, americanos, pasan hebreos, dice ahí: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, cuando nosotros, mis hermanos, damos. ¿Verdad? Cuando nosotros damos generosamente, vamos a ver las bendiciones, vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Dale a Dios para que puedas beneficiarte de su provisión, porque Él suple nuestras necesidades cuando nosotros somos agradecidos de corazón. ¿Por qué diezma usted? ¿Usted diezma porque tiene que diezmar en la iglesia? Me pregunto. No, porque en la iglesia pasan el plato. Hace poco yo hablé con unos testigos de Jehová, me dijeron: es que en tu iglesia no se puede ir porque es que en tu iglesia pasan el plato. En mi iglesia no pasan el plato, me dicen ellos. Y hace poco yo pregunté a un testigo de Jehová: acá, ¿qué es lo que hacen ustedes para sostener los templos estos que ustedes tienen? Porque supuestamente ustedes no pasan el plato. ¿Qué es lo que hacen entonces? ¿Le roban a la gente? No, mira, cuando tú entras, no pasan el plato.
Cuando tú entras por la puerta, a la mano derecha, ahí hay una cajita que es como decir algo así. Es como el latón de la basura que tú echas para allá, pero tú no puedes meter la mano. Tú echas para allá y ya. Cuando tú entras, tú te vas a encontrar eso ahí, lo que tú quieras echar. Así. Entonces, dicen que nosotros porque pasamos el plato y ellos no. Tú pasas por el plato, que es diferente. Entonces, mis hermanos, ¿por qué tú das? Miren, lo que sucedía con el diezmo en el Antiguo Testamento, con el sistema de sacrificios y todas las demás cosas, era un ejemplo precario de lo que iba a suceder después de la cruz, es decir, después de Cristo. Si antiguamente la gente daba el diezmo después de la cruz, miren, aún los que crucificaron a Cristo daban el diezmo. ¿Qué ustedes creen que debo dar yo? ¿Qué tú crees que debe dar tú? Es mi pregunta. Aún los que crucificaron a Cristo daban el diezmo. Lo que ellos hacían antes de la cruz era un ejemplo precario de lo que sucedió en la cruz y después. En agradecimiento en mi corazón, ¿qué voy a dar yo? ¿Qué le voy a ofrecer a mi Señor? Así que cuando nosotros damos el diezmo, ponemos a Dios primero. Cuando nosotros damos el diezmo, probamos la promesa de Dios. Cuando nosotros damos el diezmo, Dios abre, dice, las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros. Disfrutamos de la provisión de Dios. En cuarto lugar, cuando nosotros damos el diezmo, alabamos a Dios, mi amada iglesia. Cuando nosotros damos el diezmo, alabamos a Dios. Uno de los atributos de Dios es que Él es proveedor, ¿verdad? Nuestro Dios provee para nosotros. Y yo lo creo porque yo soy cristiano. No importa que yo sea pastor o que sea diácono. No. Eso no tiene nada que ver. Yo lo que tengo que ver es que mi Dios ha provisto para mí lo que yo mismo no podía proveerme. La gente ve como milagro algo que ellos mismos no pueden hacer. Algo extraordinario, algo que no es de este planeta, de este universo. Entonces, creen que Dios se esfuerza cuando hace un milagro. No, nosotros tenemos que esforzarnos muchas veces para traer dinero a la casa, pero Dios simplemente puede decir, mira, ahí tienes esto. Y sale dinero de donde tú menos te imaginas. Entonces Dios es cuando nosotros cantamos, Señor, gracias por tu sacrificio. Señor, gracias por tus bendiciones. Cuando nosotros cantamos, Señor, tú eres digno, tú eres grande. Lo estamos haciendo porque sabemos que una de las cosas que Él hizo por nosotros fue proveernos de lo que nosotros no podíamos proveernos. Es que ni los sacrificios antiguos eran suficientes. El único más que suficiente es Cristo. Entonces cuando nosotros alabamos a Dios y honramos a Dios precisamente porque Él ha provisto. Si tú lees en Proverbios capítulo 3, versículo 9, por favor alguien que me ayude, porque no veo nada aquí, ni con espejuelo ya veo. Gracias a Dios por el aparato este que tiene luz propia. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Miren, mis hermanos, ¿cómo yo puedo honrar, alabar a Dios con lo que yo tengo? Cuando yo era un muchacho, un jovencito, yo me acuerdo que yo compraba, por ejemplo, miren, en mi país comprarse un pantalón nuevo, esto era algo extraordinario. Yo trataba siempre de comprarme alguna ropita cerca del fin de semana, porque el domingo ese era el día en que yo estrenaba esa ropa. Yo pregunto, iglesia, cuando tú te vistes en tu casa para venir a la iglesia, ¿tú te vistes con lo mejor o tú te pones cualquier cosa?
¿Tú te lustras tus zapatos para el Señor? ¿Te vistes como para el Señor? ¿Te arreglas como para el Señor? Eso es honrar a Dios con tus bienes. ¿Tú honras, por ejemplo, a tu esposa cómo? ¿O cómo tú honras a tu esposo? ¿Haciendo lo que le gusta a ella? ¿O haciendo lo que le gusta a él? ¿Cómo tú honras a alguien, por ejemplo, a un anciano que entra a la iglesia? Saludándole de primero. ¿Cómo tú honras a alguien ayudándole a hacer alguna cosa? Pero lo más importante, y es lo que nos ocupa en el día de hoy, es cómo tú preparas tu diezmo. Me visto con la primera ropa que tenga, llego a la iglesia, cuando están pasando las ofrendas, el hermano viene, me hago así. Mira, algunos se meten la mano en el bolsillo y le hacen así a la persona que viene con los platos. El otro, ni eso. El otro hace así. Y si por mucho, ese es el más consagrado de ese día. Miren, hermanos, cuando nosotros alabamos a Dios, hagámoslo de corazón. Prepare desde su casa. ¿Cuándo usted recibe su pago? Casi siempre es el viernes, ¿verdad? Es el día que usted recibe su pago. Algunos el jueves, otros el viernes, dependencia del tipo de trabajo que usted tiene. Ya, ese día, si usted sabe que ganó $100, usted sabe que 10 son del Señor. Ya, apártelo. Un sobrecito, prepárelo para cuando usted llegue a la iglesia, usted esté preparado. Usted no tenga que meterse la mano en el bolsillo a ver si encuentra algo. O tampoco tenga que ponerse a orar a esa hora. Usted puede hacerlo bien, dándole a Dios toda la gloria y toda la honra, porque Él ha sido proveedor, para que usted pueda alabarle de todo su corazón, para que usted pueda agradecerle por lo que Él ha hecho por ti, dándole la 10ª parte de lo que usted ha ganado. Y digo 10ª parte porque muchas veces creemos que el diezmo es, si por ejemplo ganamos $100, pastor, ¿cuál es el 10% cuál es el diezmo de $100? Bueno, son 5 pesos. No, ese no es el diezmo. Eso es lo que hacemos muchas veces. Sacamos mal la cuenta. Pastor, porque yo soy malo en matemáticas. No sé, bueno, no te equivocas de más. ¿Por qué no te equivocas de más? El 10% de 100 serían entonces 15. Eso no le pasa a nadie. 5 pesos. $1 peso. $1 peso. Hay una historia de unos dólares, me acordé ahora, de un billete de $1 y otro de $100. Se encuentran un día en el mismo bolsillo. Y el billete de 100 le dice al de uno: mira, que yo he viajado por París, por Francia, por Japón, las luces, no sé qué, me he ido en crucero. ¿Y tú por dónde has estado?, le pregunta al billete de uno. Y dice: yo, en iglesia, en instituciones de este tipo. ¿Sí? Entonces, hermanos, mi pregunta es, y los más arrugados. Yo me acuerdo cuando yo era tesorero en mi iglesia en Cuba, me costaba un trabajo extraordinario contar el dinero, porque eran todos cuoros y billetes arrugados. Hermanos, se trata de darle a Dios lo mejor. A eso. Por eso es que Dios le está hablando así a Israel. Porque no le estaban ofreciendo a Dios, no estaban poniendo a Dios en primer lugar. Eso es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Dele a Dios el diezmo. Y si usted siente verdadero agradecimiento por el Señor, que el 10% se quede atrás. Que se quede atrás. El gozo de conocer y reconocer a Dios, mi amado hermano, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, debe producir en nosotros el deseo de alabarle, de honrarle, exaltando así sus atributos, todo lo que Él es.
ha sido y va a ser nuestro gran proveedor. Nos ha provisto de fuerza, nos ha provisto de sabiduría, nos ha provisto del trabajo, nos ha provisto de la salud, nos ha provisto del transporte. ¿De cuántas cosas nos ha provisto Dios? Y aún así, nosotros seguimos quedando. Bueno, Israel se quedaba con lo que le pertenecía a Dios. Y tú, mi amada iglesia, tú, mi amado hermano. En quinto lugar, mi amada iglesia, cuando nosotros damos el diezmo, nosotros participamos en la obra de Dios. Dice ahí el texto: haya alimento en mi casa. Ustedes ven junto conmigo, ¿verdad? Me cuesta más leerlo en la Biblia que leerlo aquí. Me gusta más aquí. Haya alimento en mi casa. Cuando nosotros diezmamos, estamos contribuyendo con la casa del Señor. Miren, lo que ocurría en aquel tiempo es que como la gente no diezmaba, la gente se quedaba con lo mejor. A la casa del sacerdote no llegaba nada. Y los levitas, es decir, los sacerdotes, que eran la tribu de sacerdotes, los levitas, en este caso, Dios le dijo: ustedes no van a trabajar. Ustedes van a vivir para enseñar la palabra. Ustedes van a vivir para mostrarle al pueblo. Pero si los israelitas, es decir, los levitas en este caso, no les llegaba el sustento que ellos necesitaban para no ir a trabajar, ¿cómo enseñaban la palabra? Porque tenían que entonces ir a trabajar. Había que trabajar, había que cultivar para poder sustentar la casa. Entonces abandonaba el oficio que ellos por excelencia habían tenido de Dios, que era enseñar la palabra. Entonces vemos a Israel una y otra vez caer ¿en qué? Desobediencia y desolación, por causa de que no conocían a Dios, porque los levitas no estaban cumpliendo con su trabajo, porque los levitas no entraban a la casa de Dios, y por esa razón había que ir a trabajar. La gente no daba el diezmo, había que ir a trabajar. En los días de hoy encontramos que hay pastores que están, como por ejemplo yo, estoy a tiempo completo, gracias al Señor, la iglesia me puede dar el sueldo, pero hay otros pastores que tienen que trabajar a tiempo medio, no pueden trabajar a tiempo completo. Y no es lo mismo un pastor que se prepara a medio tiempo, tiene que estar trabajando casi todo el tiempo, y llega a la iglesia sofocado muchas veces. No es igual, hermanos, no es lo mismo. Entonces es mejor que la iglesia sea generosa. Es mejor que los hermanos verdaderamente pongan a Dios primero, den generosamente, para que la iglesia pueda tener la palabra de Dios, para que la iglesia pueda tener un pastor que se dedique a tiempo completo en la iglesia. Es mejor así. Quizás si los levitas todo el tiempo hubiesen estado a tiempo completo haciendo su trabajo, no hubiesen tenido que, no hubiese faltado la palabra de Dios en Israel. Pero muchas veces los levitas no tenían ese privilegio. Aquí la iglesia, mi amado hermano, si usted no lo sabe, provee para un misionero que está trabajando a tiempo completo con los musulmanes. El hermano, el pastor Emanuel Tahir, hace poco vino a predicar, el año pasado vino a predicar aquí en la iglesia. Y la iglesia todos los meses, nuestra iglesia todos los meses, prepara un cheque para él y se lo envía. No es mucho, pero estamos ayudando. La iglesia también da su diezmo, porque si ustedes no lo saben, la iglesia también da como su diezmo a la asociación. Y la asociación, asimismo, a la convención. Y la Convención Bautista del Sur, por si usted no lo sabe, cuenta con muchos beneficios a misioneros alrededor de todo el mundo. Cuenta con un barco que lleva alimentos, lleva misioneros que están trabajando en diferentes campos alrededor de todo el mundo. Y cuando nosotros contribuimos generosamente, estamos haciendo lo que dice ahí: haya alimento en mi casa. No es solamente comida,
es el alimento espiritual que este mundo necesita. Y la palabra continúa creciendo. Y estamos contribuyendo. Quizás tú y yo no nos atrevemos a ir a Egipto a predicar el Evangelio. Quizás no nos atrevemos a ir a países donde verdaderamente está siendo perseguido el Evangelio. Pero hay otros hermanos que Dios los ha llamado a ese trabajo. Y somos nosotros los responsables de ayudar a estas personas, a estos hermanos nuestros que están en estos campos, en este frente de batalla. Dice ahí que nosotros contribuimos con la obra del Señor. Nosotros participamos activamente cuando damos el diezmo en la obra del Señor. Así que, mi amado hermano, mire cuántos beneficios de dar el diezmo. En primer lugar, mi amado hermano, tenemos que, cuando nosotros damos el diezmo, ponemos a Dios primero. Es que hemos puesto a Dios en primer lugar de nuestras vidas. En segundo lugar, cuando nosotros damos el diezmo, probamos la promesa de Dios. Probadme ahora en esto, dice el Señor. En tercer lugar, cuando nosotros damos el diezmo, nos beneficiamos de la provisión de Dios. Cuando nosotros damos el diezmo, alabamos a Dios. Cuando nosotros damos el diezmo, participamos activamente en la obra de Dios. Miren cuántos beneficios de dar el diezmo. Miren cuántos beneficios de dar el diezmo hay cuando la iglesia da generosamente. Así que, mi hermano, si usted hasta aquí no da su diezmo, es necesario que usted comience a tomar cartas en el asunto. Usted es un cristiano, hijo de Dios, hijo del Rey. Ya no dé más el 1% ni el 5%, el diezmo. Dice la Biblia también, cada uno dé como propuso en su corazón. Así que tomemos también como ejemplo el Antiguo Testamento, comenzando con el diezmo. No comience con menos, comience a partir del diezmo y dele a Dios lo que es de Dios. Mire cuántos beneficios hay de darle a Dios lo que es de Dios. De dar con agradecimiento, no dar con tristeza ni por necesidad, sino dando alegremente, generosamente. Y usted verá los resultados. Pruebe a Dios y usted verá los resultados. Hágalo de corazón y usted verá los resultados. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la gran bendición, Señor, que es poder exponer tu palabra. Y Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, te rogamos que tu iglesia pueda estar convencida, Señor, de lo que es el diezmo, de lo que es darte a ti, Señor, alegremente, no por tristeza ni por necesidad, sino que, Señor, es algo que nosotros, Dios mío, podemos hacer con alegría, sabiendo, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, que te estamos poniendo, Dios mío, primero, que estamos, Dios mío, probando también nuestra fe, que estamos alabándote, Señor, que estamos honrándote, oh Dios mío. Permite que tu iglesia, Señor, generosamente pueda traer a ti todos sus diezmos, todos sus diezmos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace poco alguien me hizo una pregunta también que es muy bueno contestarla acá. Pastor, cuando yo recibo mis taxes en abril, ¿yo debo dar diezmos? Miren, cada país tiene un impuesto diferente. El impuesto que este país, Estados Unidos, ejerce sobre sus ciudadanos, el impuesto que hace, ahora no sé de cuánto es, creo que es el 3% o algo así, me parece. Ese no es suyo. Es un impuesto que este país cobra. Punto. Tú trabajas aquí, tú pagas tu impuesto por trabajar. Tú haces tus negocios aquí, tú pagas tus impuestos por hacer tus negocios aquí. Ese dinero no te corresponde. Si este país, por lo bueno que es y la gloria sea el Señor, al final del año quiere darte algo por lo que tú has trabajado, por lo que tú has hecho, eso es una bendición del Señor. Entonces, con agradecimiento, trae también el diezmo de tus taxes. Con agradecimiento. Quizás tú digas, pastor, pero que yo quiero irme de vacaciones. No puedo. Ten fe, mi hermano.
¿eres un hombre o una mujer de fe? ¿Sí o no? Pastor, que no me puedo comprar, ¿eres un hombre o una mujer de fe? ¿Sí o no? Es mi pregunta.